el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de junio de 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como lo indicó el economista jefe, vamos a ver los resultados de la inflación del mes de junio. La inflación del mes de junio en términos mensuales fue del 0.5%. Como podemos ver, una tasa superior al 0.2 mensual que había verificado en mayo y también superior al 0.4 del mismo mes del año anterior. Este resultado acumula en los 6 meses del año un aumento del 6%, superior también al 5.4 del mes previo y al 1.5 del mismo mes del año anterior. En términos interanuales, la tasa alcanzó los 11.5% de aumento, como vemos también levemente superior al que verificó el mes previo y también superior al 4.5 verificado en el mismo mes del año anterior. En cuanto a los resultados de la inflación núcleo, podemos ver que fue similar a la de IPC, 0.5%. En este caso también superior al mes previo y al mismo mes del año anterior. La tasa acumula en 6 meses 3.5%, mientras que en términos interanuales la tasa es del 7.1%. En cuanto a la inflación subyacente, aquí podemos ver que el resultado del mes fue del 0.6%. En los 6 meses del año un 5.5%, mientras que en términos interanuales la tasa es del 10.5%, donde estamos hablando justamente del comportamiento que viene experimentando la inflación en términos mensuales, luego del freno que se había sentido el mes pasado, principalmente por el comportamiento de los combustibles. Ahora notamos un incremento del 0.5%, levemente superior al que se había registrado en el mismo mes del año anterior. Una situación similar se da con la inflación núcleo 0.5 y la subyacente que fue el 0.6 como pudimos ver, ¿verdad? En cuanto a lo que explica este resultado, esto está principalmente explicado, digamos, en base a los precios que han registrado últimamente los combustibles, sobre todo el aumento que se verificó en la segunda quincena, ¿verdad? Además de los combustibles, también hubieron aumentos de servicios, algunos bienes durables y gastos en salud. Sin embargo, los alimentos que han verificado variaciones mixtas, digamos que se mantuvieron relativamente estables en su conjunto. Es así que vemos que este 0.5% mensual, vemos que el total de bienes tuvo un aumento del 0.5% en términos mensuales y los servicios y renta lo hicieron en un 0.4%. Este 0.5%, como vemos, está mayormente explicado por otros bienes, bienes alimenticios sin frutas y verduras. Los bienes alimenticios, como decíamos inicialmente, tuvieron comportamientos mixtos. En ese sentido, en esta agrupación, los cereales y derivados observaron aumentos de precios, principalmente en los productos panificados y pastas alimenticias, que responden a incrementos en los precios de los principales insumos como harina y materias grasas. También se verificaron alzas de precios en azúcar, aceite, yerba, café, chocolate en polvo, entre otros. Estas subas fueron atenuadas por disminuciones de precio en la carne vacuna, por ejemplo, ¿sí? Explicado por un aumento en el número de faenamientos, según agentes del sector. El comportamiento del rubro vacuno también estuvo acompañado por reducciones de precios de productos sustitutos de la carne, como la carne de cerdo. Hablamos también de menudencias, embutidos y pescados. En contrapartida, dentro de los sustitutos, la carne ave aumentó de precio, atribuido a los persistentes aumentos, digamos, de los costos de producción. Esto es en lo que se refiere a los bienes alimenticios que acumulan 6.5% de crecimiento y en términos interanuales un 18.6%. En cuanto a los bienes alimenticios, excluyendo los productos volátiles, tienen un comportamiento del 0.2%. Obviamente, este resultado muestra, digamos, cómo los rubros volátiles atenuaron este mes el aumento de precios
de alimentos. Otros bienes, sin embargo, tuvieron una tasa del 1.1%, como podemos ver. En este segmento resaltaron los aumentos de los derivados del petróleo, como decíamos, ¿verdad? Prevalecen los aumentos de precio en los principales productos como gasoil común, aditivado, nafta común, súper, y como resultado del último ajuste realizado en la segunda quincena de junio, el cual corresponde a la quinta suba registrada en el año. También aumentaron en este segmento, digamos, otros bienes de la canasta, como los observados en telas y prendas de vestir, artículos de higiene para el hogar, bienes para el mantenimiento del hogar, artículos de cuidado personal y bebidas alcohólicas, entre otros. En los bienes durables, de la canasta, digamos, se subrayan aumentos en muebles para el hogar, electrodomésticos, dispositivos telefónicos y equipos audiovisuales. Desde el punto de vista de los servicios, ya muestran una tasa un poco más alta respecto a la que venía mostrando en meses anteriores, en el orden del 0,2, 0,3. Vemos ya, digamos, un aumento mayor en este segmento y justamente en la parte de servicios se destacan los aumentos de servicios de mantenimiento para el hogar, servicio de mantenimiento de vehículos, servicio de grúas, servicio de cuidado personal, servicios financieros, cuota de clubes sociales y deportivos, así como servicios de confección de vestimenta. También reparación de equipos para el hogar, alojamiento, servicios de alojamiento, entre otros. Igualmente se observaba un aumento de servicios de comidas y bebidas consumidas fuera del hogar. Con relación a los gastos en salud, se verificaron aumentos, por ejemplo, en productos farmacéuticos y otros artículos para la salud. Dentro de otros artículos para la salud tenemos, por ejemplo, marcos, anteojos, lentes de contacto. Dentro de los servicios de esta agrupación se menciona también la suba de precios de consulta médica y análisis de laboratorio. En la agrupación de transporte sobresalen los incrementos de precios en los servicios de pasaje interurbano y pasaje internacional, de transporte internacional. La habilitación vehicular, servicio de mantenimiento de vehículos. En cuanto a la renta, alquiler de viviendas, se mantuvo, digamos, sin cambios en este mes. Entonces podemos ver acá que el total de bienes acumuló 7.8% de incremento y en términos interanuales un 16.1%, mientras que el total de servicios y renta acumula un 3% en los 6 meses del año y en términos interanuales la tasa es del 4.7%. Pasamos a ver entonces el comportamiento en el entorno internacional. Vemos que el petróleo, en este caso el petróleo Brent, continúa aumentando su precio y llegó el último dato verificado que disponemos de junio a $117.7 el barril. Esto representa un aumento interanual nuevamente del 60.3%. Recordemos que el petróleo Brent es justamente uno de los petróleos, uno de los precios, digamos, más verificados, que son de referencia sobre todo para el mercado europeo. Y de referencia para el mercado americano, estamos hablando del West Texas Intermediate, que cotizó a $114.8, como vemos también con un aumento que sigue pronunciado. Y en términos interanuales, el aumento representa un 60.8%. En cuanto a la inflación mundial y regional, haciéndole seguimiento a los distintos países seleccionados. En el caso de los meses que se disponen de datos para todo el conjunto, solamente China verificó una tasa negativa en términos mensuales del 0.2%, como podemos ver. A junio, además de Paraguay, que tuvo un aumento del 0.5%, vemos que Perú tuvo un aumento también, en este caso el 1.19%. En términos interanuales, todos los países están verificando tasas positivas, además de Paraguay, que fue el 11.5%, Perú obtuvo una tasa del 8.8% en el mes de junio. Aquí podemos ver un poco los resultados asociados al mes de mayo, en donde en términos mensuales había sido Argentina, Chile, Estados Unidos y Alemania los principales países con
con tasas las más altas. Paraguay se ubicó en torno al 0.2%, como podemos ver, en términos mensuales. Sin embargo, en términos interanuales, digamos que Paraguay ya se ubica detrás de Argentina, Brasil y Chile, con las tasas seguramente más altas en términos interanuales en los países considerados. Al observar un poco el comportamiento por países, vemos que en el mes de mayo se observa un freno mensual de la inflación en el caso de Brasil por segundo mes consecutivo, en donde la tasa interanual es del 11.7%, muy influenciado siempre por alimentos y transporte. Situación similar se da con el Perú, también una disminución, en este caso por segundo mes consecutivo, también muy influenciado por alimentos y transporte. El caso es muy similar en Chile, en Colombia, en donde la mayor influencia se da justamente por alimentos, pero también el transporte, cuyo componente, uno de los componentes principales es la parte de combustible, con aumentos importantes en términos interanuales. En Ecuador se da una situación similar, una leve reducción en mayo respecto a abril, donde las tasas, en este caso de transporte, representan un crecimiento interanual del casi 9%. Los alimentos están creciendo en torno al 4% y el IPC está en torno al 4%. México en una situación similar, también una disminución en términos mensuales por segundo mes consecutivo, muy influenciado en este caso principalmente por alimentos, aunque también transporte sigue aumentando en términos interanuales. El caso de Uruguay ya sería un descenso de la inflación por cuarto mes consecutivo. Vemos claramente también las incidencias de alimentos y transporte. El caso de Argentina, en donde se puede observar una situación similar. Estados Unidos, vemos que en el caso de Estados Unidos la tasa mensual volvió a aumentar luego del descenso que había verificado en abril. La tasa alcanzó en mayo 1.1%. Si bien hay una desaceleración en el crecimiento, en el aumento de los precios de transporte, sigue aumentando de manera importante en términos interanuales un 14.1%, y este freno seguramente se ve explicado también por las fuertes subas que se habían dado en los mismos meses del año anterior. Mientras tanto, los alimentos que continúan creciendo de manera importante y lo hacen a un 10.1% en términos interanuales, y este resultado influye en el resultado del IPC general. Estamos hablando del 8.6% en términos interanuales a mayo. En la zona euro, por su parte, un 0.8% en términos mensuales, en términos interanuales 8.1%, mientras que los alimentos aumentan 8.7% y transporte lo hace un 14%. Alemania, uno de los países más representativos de la zona, con un IPC próximo al 8%, donde los alimentos aumentan un 17% y el rubro de transporte 16.3%. China, por su parte, ¿verdad? Experimentó, como habíamos visto, una tasa negativa en mayo, 0.2%, y los resultados en este caso de transporte siguen aumentando a una tasa del 6.2%, y los alimentos, que tienen un comportamiento bastante volátil, están en términos interanuales en 2.1%, al igual que su inflación general interanual. Esta era una de las láminas que habíamos presentado ya desde las presentaciones, donde hacíamos unas comparaciones de las tasas que vienen experimentando el tema de combustible, específicamente en los países, tanto en términos mensuales como interanuales. En el caso de Paraguay, para el mes de mayo había sido cero. En el mes de mayo no se habían verificado aumentos de precios en nuestro país. Aquí se puede ver gráficamente, digamos, se puede dimensionar mejor cuál es la ubicación que dispone en este caso Paraguay para ese mes en concreto, cuando que había sido Argentina, Estados Unidos y Perú los que habían verificado también aumentos mensuales, ¿verdad? Aquí se puede ver en términos interanuales que en 12 meses sigue siendo Paraguay el país que más aumento
reflejó, en este caso 53.1% en términos interanuales, seguido de Estados Unidos, Argentina, Perú y Alemania con Uruguay con las tasas más altas en términos interanuales. Según la FAO, en el mes de mayo, los alimentos registraron un menor crecimiento, pero continúan en niveles altos. Vemos que los alimentos están aumentando en términos interanuales un 22.8%, donde los aceites aumentan un 31.1% y los cereales un 29.7%. También observamos un crecimiento del 16.9% para los lácteos, carne un 13.6% y un 12.6% para azúcar. Vemos que respecto al mes previo, por lo menos, hay un freno en el crecimiento. En el contexto interno, al igual que los demás países de la región y el mundo, gran parte de la inflación está siendo explicada justamente por el comportamiento de combustibles y alimentos. En términos interanuales, los combustibles aumentando un 48%, los alimentos lo hacen a un 18.6% y explican de manera importante, como decía, el 11.5% interanual, que es el resultado de la inflación al mes de junio en el caso de Paraguay. Otros indicadores con tasas menores, y si excluimos alimentos y energía, el IPC-SAE, sin alimentos y sin energía, la tasa es del 5.4%. En cuanto a las principales incidencias, energía, bienes y servicios se destacan como los de mayor incidencia en la inflación en el mes de julio. Vemos claramente que es el 0,2 tanto para energía, en este caso servicios y bienes, con 0.2 puntos porcentuales de incidencia en el 0,5 de resultado, y atenúan este resultado las frutas y verduras, que incidieron un 0.1 puntos porcentuales en el 0,5 del mes de junio. En términos interanuales, continúan siendo muy importantes los alimentos, energía, seguido de servicios y el IPC, o sea, los bienes sin alimentos y energía entre los principales. Cerca del 71% de la inflación interanual de junio se debió a alimentos y energía. El pico más alto de la inflación se observa justamente en abril del 2022. Aquí podemos ver el comportamiento que se viene dando en algunos de los principales productos que componen nuestra canasta. En este caso, en el mercado doméstico, la carne vacuna sufrió, digamos, por segundo mes una leve reducción. Estamos hablando en este caso del 1.1%. Al observar este comportamiento, vemos los distintos cortes en donde varios de ellos han experimentado tasas negativas. Las tasas negativas más importantes se notan en este mes, por ejemplo, en costilla de primera y costilla de segunda, así como falda y vacío, pero continúan aumentando, por ejemplo, bola de lomo. Acá vemos también carne molida, también siguen aumentando la colita cuadril. Acá vemos también aumentos, en este caso, del lomo, paleta, peseto. Estamos hablando de tasas de variaciones mensuales, ¿sí? O sea, estas son tasas, menos 1.1% de una tasa del mes de junio respecto al de mayo, perdón. Y si suponemos un precio de un tipo de carne de 50.000 guaraníes, en promedio bajaron a 49.500 por poner un ejemplo, que es lo que representa este 1.1% negativo. En el año acumulan una tasa del 3.4 negativa, o sea, una disminución. Mientras tanto, que en términos interanuales, es decir, si nos comparamos a los precios de junio del año pasado, los productos de la carne vacuna, sobre todo, siguen aumentando próximo al 13%. La tasa que se había verificado en el mes de mayo fue del 0.5 en términos mensuales, también había sido una disminución. En abril había aumentado un 0.4% en términos mensuales. Aquí observamos un poco el comportamiento de
de los distintos productos de la carne vacuna, ave, cerdo, ¿verdad? Comparado con los alimentos sin frutas y verduras, en donde vemos justamente que la carne ave se mantiene con un aumento interanual, en este caso del 27.9%. La carne vacuna se ha venido desacelerando en términos interanuales, pero creciendo aún en torno al 12.7%. Y en el caso de la carne de cerdo, que aumenta levemente nuevamente respecto al mes anterior, y en este caso un 14.1% en términos interanuales. En el caso de los cortes de aves, comportamientos mixtos, donde la alita de pollo y pollo entero, por ejemplo, con aumentos en términos mensuales, así como puchero, mientras que el muslo y pechuga de pollo con disminuciones. Se mantuvo prácticamente igual respecto al mes pasado el precio, pequeño o leve crecimiento en promedio, hablamos del 0.1%. En el caso del cerdo, la disminución es del orden del 0.6%. Sabemos que hay una mayor oferta también, menores exportaciones que están seguramente favoreciendo este resultado, en donde tanto la costeleta como pierna de cerdo y paleta con tasas negativas y la costilla se mantiene sin variación. Respecto a los meses previos, en el caso de aves había aumentado un 0.1%, perdón, en términos mensuales, y la carne de cerdo había disminuido un por ciento. En abril, aves aumentó un 3%, mientras que cerdo había disminuido 2.8%. Aquí vemos la evolución de algunos productos importantes, en este caso productos lácteos, aceites y panificados. Estos productos aumentando todavía de manera importante, un 34% interanual para el caso de aceite con la tasa más alta, un 19.7% para los panificados y los lácteos, que también tuvieron una pequeña desaceleración, al igual que los aceites, aumentan en un 16.1% en términos interanuales. Aquí vemos un poco cómo sigue evolucionando los precios de cereales, productos panificados, harina. Vemos también los precios en el mercado internacional, en este caso específico del precio del trigo en Chicago, donde la variación interanual se ha ido reduciendo en los últimos meses, pero sigue siendo importante, 53.5% interanual, y esto es, digamos, lo que está explicando también el aumento fuerte que se da en el caso de harinas y panificados, como podemos ver. Acá vemos, por ejemplo, la evolución mensual de aceites, que luego de dos subas importantes volvió a subir en junio, pero esta vez a una tasa del 1.8%. En cuanto a los combustibles, que sufrieron un ajuste en la segunda quincena del mes de junio, revelan un crecimiento en su conjunto del 2.2%. Como podemos ver, gasoil común, nafta super, nafta común, gasoil aditivado, siendo solamente el gas de uso doméstico que tuvo una pequeña disminución en el precio. Los combustibles acumulan un 29.2% de aumento, mientras que en términos interanuales ya un 48%. Dado que estos precios se incrementaron en la segunda quincena del mes de junio, seguramente el impacto completo de esta suba se verificará también en los resultados del próximo mes, es decir, el mes de julio. En el mes de mayo, los combustibles se habían mantenido prácticamente sin variación, apenas un 0.1%. Y en abril sí se había dado también un ajuste importante y ahí se nota un crecimiento mensual que fue del 10.6%. En cuanto a las proporciones de variaciones positivas de la inflación, esta volvió a aumentar, o sea, los productos que tuvieron una variación positiva están más diversificados, ¿verdad? Y superan al promedio del 95 al 2001 y al promedio total. Este mes el 61.7% de los productos de la canasta registran variaciones de precios positivas por encima, como decimos, ¿verdad? Del promedio total, que fue el 44.1%, y del promedio, que fue el 40.4%. En los reportes puntuales
Podemos ver las principales variaciones por subgrupos en junio, ordenados por participación. Como ven, combustibles tiene la mayor participación, que con una tasa del 2.7% de variación incide en 0.2 puntos porcentuales del 0.5%. Y también a ese ritmo, productos panificados, 1,7, mantenimiento de vehículos, 3% de variación mensual, transporte interurbano de pasajeros por carretera, comida consumida fuera del hogar y hortalizas y tubérculos frescos entre los productos con incrementos más significativos. Y por el lado de incidencias negativas, vemos, por ejemplo, que la fruta fresca, ¿verdad? Los rubros volátiles, tuvieron una disminución del 5% y en este caso inciden un 0.1 punto porcentual en el 0.5, al igual que la carne vacuna, entre los dos principales con mayor incidencia negativa. También huevos, combustibles líquidos para el hogar, el caso de gas, embutidos, carnes en conserva y otros derivados de la carne. Ordenados por tasas, se resalta con tasas negativas las frutas frescas y huevos, mientras que transporte interurbano de pasajeros por carretera, café, mantenimiento de vehículos, azúcar, combustible, servicio de peluquería para dama con las tasas más altas. Al observar los resultados en términos acumulados, la mayor participación le corresponde a combustibles, con una variación del 33.6% en estos 6 meses, inciden 2.1 puntos porcentuales en el 6% de incremento. Se dio hortalizas y tubérculos frescos, productos panificados, comida consumida fuera del hogar, mientras que la carne vacuna y de cerdo con la mayor incidencia, digamos, negativa en el resultado acumulado. Ordenado por tasas, carne de cerdo y carne vacuna con tasas negativas, y combustible, aceite, hortalizas y tubérculos, harinas, huevos y azúcares edulcorantes con las tasas de crecimiento más altas. En términos interanuales, es decir, los 12 meses, destacan siempre los combustibles con la mayor participación, como podemos ver, un 25.4%, una variación interanual del 50.4%, inciden 2.9 puntos porcentuales en el 11.5 del mes. Se dio hortalizas y tubérculos, frescos, carne vacuna, productos panificados, mientras que entradas a actividades deportivas, por ejemplo, con una variación del 1%, es el que incide de manera negativa en este resultado. Las principales variaciones por su grupo, como vemos, entradas para actividades deportivas, y acá combustibles, hortalizas, fruta fresca, harina, aceites, combustibles y carne de aves con las mayores tasas interanuales. Los principales aumentos de los rubros en junio por productos, vemos el locote verde, un importante crecimiento. Estos rubros son volátiles, así como tienen aumentos fuertes, pueden tener también disminuciones importantes. 17.3 en el caso del locote. Ómnibus y micros interurbanos aumentaron un 11%. Luego siguen costo de renovación de tarjetas de crédito, queso rallado, filtro, aceite, tomate, papa, amortiguador, entre los principales. Y entre los que han verificado disminuciones, también rubros volátiles, hablamos acá de lechuga, repollo, acelga, banana, zanahoria, huevos de gallina, zapallo, cebolla, hoja, perejil, entre los más importantes. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la atención.